Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, de verdad que sí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que para muchos tiene un tinte de nostalgia, esperanza y, por qué no decirlo, un poquito de misterio. Vamos a hablar de Demet Özdemir y esas palabras que han resonado en el corazón de muchísimos de sus seguidores. Espero que Can regrese algún día. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Demet, de su talento innegable, de su carisma arrollador. Y si eres uno de ellos, probablemente ya sabes a quién nos referimos cuando decimos Can. Sí, estamos hablando de la pareja que durante un tiempo se convirtió en el epítome del romance en la televisión turca y más allá. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué significa realmente esta esperanza? ¿Es solo un deseo pasajero o hay algo más profundo que conecta a estos dos nombres en la mente de los fans? Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, contenido que espero disfruten tanto como yo al prepararlo. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. La frase "espero que Can regrese algún día" de Demet Özdemir no apareció en el vacío. Nació de una conexión que trascendió la pantalla, una química que cautivó a millones. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y exitosas de su generación, conocida por sus papeles memorables en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, protagonizó junto a Can Yaman una de las historias de amor televisivas más populares de los últimos años. Can Yaman, con su atractivo natural y su presencia escénica, se convirtió en un fenómeno. Y cuando ambos se unieron en Erkenci, la chispa fue instantánea. La serie, que contaba la historia de Sanem y Can, dos almas destinadas a encontrarse en medio de un torbellino de malentendidos, pasión y aventura, se convirtió en un éxito rotundo. La dinámica entre Demet y Can, su complicidad, sus miradas cargadas de significado, sus abrazos que parecían genuinos, todo ello contribuyó a que los espectadores creyeran en su amor, no solo en la ficción, sino también fuera de ella. La magia de Erkenci residía en una combinación casi perfecta de guión, dirección y, sobre todo, la química explosiva entre sus protagonistas. Sanem, interpretada con una dulzura y una vulnerabilidad que la hacían entrañable, y Can, el misterioso y apasionado fotógrafo, formaban una pareja que enganchó a audiencias de todas las edades y geografías. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, risas, lágrimas, celos, reconciliaciones apasionadas. Los fans no solo seguían la trama, sino que vivían a través de ella, suspirando ante cada mirada, vibrando con cada beso, y sintiendo la tensión sexual que emanaba de sus interacciones. La manera en que Demet encarnaba la inocencia y el idealismo de Sanem, su torpeza adorable y su profunda capacidad de amar, se complementaba a la perfección con la intensidad y el carisma innato de Can. Él aportaba esa dosis de misterio y un magnetismo que lo hacían irresistible, creando un contraste perfecto que alimentaba la narrativa romántica. Y aquí es donde entra la parte intrigante. A menudo, cuando los actores interpretan parejas tan convincentes, los fans desarrollan un apego especial a esa relación, deseando que la magia que ven en pantalla se traslade a la vida real. En el caso de Demet y Can, este fenómeno fue especialmente intenso. Se rumoreaba, se especulaba, se soñaba con que su relación en la serie era un reflejo de lo que sucedía entre bastidores. Y de hecho, durante un tiempo, esos rumores parecieron tener fundamento. La maquinaria de la fama y el espectáculo a menudo genera estas conexiones fantásticas entre los seguidores y sus ídolos. Erkenci no fue una excepción. El éxito de la serie catapultó a Demet y Can a un nivel de reconocimiento internacional aún mayor, convirtiéndolos en la pareja del momento. Las redes sociales se llenaron de fanart, teorías conspirativas sobre su romance y montajes que los imaginaban juntos en innumerables escenarios. Los medios de comunicación, ávidos de titulares jugosos, alimentaban esta especulación con cada aparición pública, cada interacción, cada me gusta en Instagram. Hubo un periodo en el que Demet y Can fueron vistos juntos fuera de los sets de filmación, compartiendo momentos que alimentaron aún más la fantasía de sus seguidores. Publicaciones en redes sociales, apariciones públicas, gestos, todo era analizado al milímetro, buscando confirmación de un romance que se había convertido en una especie de fábula moderna para muchos.
La química era palpable y para muchos, su separación fue un golpe. Los tabloides y las revistas del corazón, tanto en Turquía como en otros países, se volcaron en documentar cada instante de lo que parecía ser una relación incipiente. Se les veía cenando juntos de vacaciones improvisadas, e incluso se compartieron detalles de su cercanía en eventos sociales. Para los fans, cada uno de estos momentos era una pieza del rompecabezas que confirmaba sus esperanzas. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, las bromas internas que parecían compartir, todo contribuía a la narrativa de un amor verdadero que florecía lejos de los focos, pero que inevitablemente salía a la luz. Sin embargo, las relaciones, ya sean públicas o privadas, tienen sus propios caminos. La vida, como sabemos, a menudo toma giros inesperados. Y con el tiempo las especulaciones sobre la relación de Demet y Can se desvanecieron, reemplazadas por la realidad de que sus vidas profesionales y personales seguían adelante por separado. Demet ha continuado su carrera con gran éxito, participando en proyectos ambiciosos y consolidándose como una estrella internacional. Can Yaman, por su parte, también ha seguido su trayectoria, explorando oportunidades en diferentes mercados, incluyendo Italia. El fin de la serie marcó también, para muchos, el principio del fin de la fantasía de una relación real entre Demet y Can. Con el paso del tiempo y la aparición de otras parejas en el panorama mediático, la intensidad de esa especulación fue disminuyendo. Sin embargo, las semillas de ese deseo de verlos juntos de nuevo ya estaban sembradas. El hecho de que ambos hayan seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales, solo subraya la pregunta ¿por qué ese anhelo persiste? Entonces, ¿por qué esa frase? ¿Espero que Can regrese algún día? ¿De quién es esa esperanza? Cuando Demet Özdemir hizo esas declaraciones, era natural que los medios y los fans las interpretaran de múltiples maneras. Podría referirse a la esperanza de una futura colaboración profesional, de volver a compartir pantalla con un compañero con el que tuvo una conexión tan especial. O quizás en un sentido más personal, una reflexión sobre las conexiones significativas que se forman en la vida y la posibilidad, aunque sea remota, de que esas conexiones puedan reavivarse en el futuro. Analicemos las posibles interpretaciones de esa simple pero potente frase. Desde una perspectiva estrictamente profesional, la declaración de Demet puede ser vista como un reconocimiento al impacto que tuvo trabajar con Can Yaman. La química en pantalla no siempre es fácil de replicar, y para un actor, tener un compañero con quien la sintonía es tan alta es un tesoro. Volver a colaborar con él en un nuevo proyecto significaría, para ella, la oportunidad de recrear esa magia, de ofrecer al público otra historia cautivadora. Es el deseo de un artista de reconectar con una energía creativa que funcionó excepcionalmente bien. Pero la interpretación más seductora para los fans es, sin duda, la que apunta a un deseo más personal. La frase podría ser una sutil alusión a los lazos que se crearon más allá de las cámaras. Si hubo algo real entre ellos, aunque fugaz o efímero, la posibilidad de que esa conexión humana pueda resurgir en algún momento de la vida es algo que resuena profundamente. Es la esperanza de que las relaciones significativas, incluso si se interrumpen, no tienen por qué desaparecer para siempre. La belleza de estas frases dichas por figuras públicas es que nos permiten especular, nos invitan a crear nuestras propias narrativas. Para los fans de Erkencikus, la posibilidad de ver a Sanem y Can juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie o en un proyecto cinematográfico, sería un sueño hecho realidad. La nostalgia juega un papel importante aquí. Recordamos la alegría que esa pareja nos dio en su momento, y una parte de nosotros anhela revivir esa experiencia. La nostalgia es un motor poderoso en el fandom. Los seguidores de Erkencikus tienen recuerdos vívidos de la serie, de los momentos que compartieron viéndola, de la forma en que esa historia los hizo sentir. La idea de revivir esas sensaciones, de volver a ver a sus personajes favoritos interactuar, es una perspectiva emocionante. Es importante recordar que como espectadores, solo tenemos acceso a una pequeña fracción de la vida de estas personalidades. Las relaciones, las decisiones y los sentimientos son complejos y muy personales. Cuando Demet expresa esa esperanza, podría estar hablando desde un lugar de aprecio profesional, reconociendo la dinámica única que compartía con Can en el set. O tal vez, como tantas personas en el mundo, guarda un cariño especial por las personas con las que compartió momentos importantes, y la idea de que esas conexiones puedan, de alguna forma, renacer o mantenerse vivas, es reconfortante. La vida de las celebridades está bajo un microscopio constante.
Sus relaciones se analizan, se diseccionan y a menudo se idealizan. Lo que puede ser una expresión genuina de aprecio por un colega o un recuerdo nostálgico de una etapa de su vida, puede ser amplificado y transformado en algo mucho más grande por la imaginación colectiva de los fans. Demet Özdemir, como figura pública, es consciente de este fenómeno, y su declaración, aunque aparentemente sencilla, abre la puerta a múltiples interpretaciones, dejando un espacio para la fantasía de sus seguidores. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos pensado en personas del pasado, con las que tuvimos una conexión especial, y hemos deseado que la vida nos cruce de nuevo? No siempre se trata de romanticismo, a veces es simplemente el reconocimiento de una buena química, de una amistad, de un compañerismo valioso. Y cuando esa conexión se vivió bajo los focos con millones de ojos observando, esas esperanzas se magnifican. La línea entre la admiración profesional y el deseo personal se vuelve difusa. Los fans ven a Demet y Can como la encarnación perfecta de una pareja romántica, y cualquier palabra que sugiera una posible reconexión aviva esa llama de esperanza. El impacto de Erkenci fue innegable. No solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países, traduciéndose a múltiples idiomas y generando una base de fans global. La pareja de Demet-Can se convirtió en un fenómeno cultural, y su historia de amor en la serie se convirtió en un referente para muchos. Por eso cualquier mención, cualquier indicio, cualquier palabra dicha por cualquiera de ellos sobre el otro, resuena con tanta fuerza. La popularidad de Erkenci trascendió fronteras, convirtiendo a Demet y Can en estrellas internacionales. La serie se convirtió en un fenómeno, ganando premios y cosechando elogios en todo el mundo. Esta proyección global significó que la conversación sobre ellos y su química no se limitó a Turquía, sino que se extendió a países de Europa, América Latina y Asia, creando una comunidad de fans global que todavía recuerda con cariño a Sanem y Can. La frase de Demet Özdemir, "Espero que Can regrese algún día", es un eco de esa resonancia. Es un recordatorio de la magia que crearon juntos en pantalla, de la ilusión que sembraron en sus seguidores. No podemos saber con certeza las motivaciones exactas detrás de sus palabras, pero podemos apreciar la emoción y la conexión que evocan. Es la esperanza de muchos que, al igual que nosotros, añoran la posibilidad de ver ese dúo dinámico de regreso, quizás en una nueva aventura, quizás simplemente reafirmando la importancia de esa etapa en sus carreras y en sus vidas. Esta frase, en su sencillez, encapsula un sentimiento universal, el deseo de que lo bueno perdure, de que las conexiones valiosas tengan una segunda oportunidad, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Demet, al pronunciarla, se convierte en la voz de ese anhelo colectivo. Es un deseo que nace de la admiración, de la nostalgia y quizás de la creencia en que las buenas conexiones, ya sean profesionales o personales, siempre merecen una oportunidad. Demet Özdemir sigue brillando en su carrera, y Can Yaman también. Ambos son artistas talentosos que continúan dejando su huella en la industria del entretenimiento. Pero la huella que dejaron juntos en Erkenci es imborrable para muchos, y esa frase es el susurro de esa memoria colectiva, la esperanza latente de que, quién sabe, tal vez la historia tenga un capítulo más que contarnos. La trayectoria posterior de ambos actores ha sido impresionante. Demet Özdemir ha continuado demostrando su versatilidad y talento en proyectos como Doğduğun Kaderindir, donde abordó un papel más maduro y complejo, y más recientemente en Anfara, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. Por su parte, Can Yaman ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en producciones italianas y demostrando su atractivo en otros mercados. A pesar de sus caminos divergentes, el recuerdo de su colaboración en Erkenci sigue vivo en la memoria de los fans. Así que, mientras reflexionamos sobre las palabras de Demet Özdemir, recordemos la magia de Erkenci, la química entre dos actores que conquistaron nuestros corazones, y la forma en que estas historias, tanto las que vemos en pantalla como las que intuimos detrás de ellas, nos conectan y nos hacen sentir parte de algo más grande. Es la naturaleza humana, el anhelo de lo bueno, de lo que nos hizo felices. La conexión que se crea entre un actor y su público es profunda, y cuando esa conexión se basa en una química tan evidente como la de Demet y Can, es natural que los fans alberguen esperanzas de que esa magia pueda repetirse. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el tema, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos hablado de Demet Özdemir, de Can Yaman, de Erkenci y de esa esperanza que resuena en el corazón de muchos fans.
Hemos explorado las diferentes facetas de esa frase, desde la interpretación profesional hasta la más íntima, y hemos reafirmado el poder de la conexión humana y la magia de la televisión. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca la frase de Demet Özdemir? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Vuestra perspectiva es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Unirse a nuestra comunidad es fácil y gratuito, y así nos ayudan a seguir creando contenido que esperemos que les encante. Sin más, me despido por hoy deseándoles un día maravilloso y lleno de buenas vibras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.